Antes de comenzar a hablar de este controversial tema, me gustaría aclararles que con este video no pretendo ni tengo la intención de meterles la idea de que el ayuno es el único o mejor método para perder grasa, mantener un cuerpo atlético. Solo quiero platicarles mi experiencia, las creencias que tengo sobre el tema, las ventajas y beneficios que yo he notado al hacer un ayuno intermitente bien estructurado. El ayuno es la acción o abstinencia de comer alimentos por un periodo de tiempo determinado. De algún modo, todos ayunamos. Cuando dormimos 6, 7, 8 horas, estamos sin comer. Cuando despertamos, por eso la primera comida se llama desayuno, porque desayunas. El ayuno intermitente consiste en abstenerse de alimentos o de consumir alimentos calóricos por un tiempo regulado. Y hay varios protocolos. Está el 14-10, que dejas de comer alimentos por 14 horas. Eso incluye las horas de sueño. Y tienes un lapso de 10 horas para consumir los alimentos que necesitas durante el día. Está el 16-8, que dejas de comer por 16 horas y tienes una ventana de 8 horas para consumir tus calorías. Está el 24, y también hay raza ya bien intensa que hace ayunos de 1 o 2 días. Cada quien sus creencias, ¿quién soy yo para juzgarlos? Yo hago el 16-8 y me siento bien, pero no siempre fue así. En el pasado tuve malas experiencias. Me acuerdo una vez que fui a hacer ejercicio en ayunas, de esas veces que traes la motivación al 100. Me levanto al día siguiente, voy a entrenar, nos ponen a hacer un circuito y me acuerdo como a los 10 minutos se me empezó a bajar la presión, me empecé a sentir mareado, me pegó la pálida. Ya me siento, el coach me dice que ponga los pies así en el piso. Pues ese fue el principio y fin de la primera vez que empecé a entrenar. Para los que no conocen mi historia, mi condición, ya después probé hacerlo en otras ocasiones, pero no me caía bien. Me sentía débil, me sentía cansado durante el día y yo creo que nunca le di tiempo a mi cuerpo de acostumbrarse. No fue hasta que hice un pequeño ajuste, que creo que es el que hizo la diferencia, que les quiero comentar después de las ventajas y beneficios. La primera para mí es importante y es que creo que disfruto más la comida. Bueno, no creo, la disfruto más. Porque yo soy de los que se levanta y no tiene mucha hambre. Y cuando comía era más que nada por la creencia de que pues, si no consumes alimentos tu cuerpo cataboliza el músculo, ¿no? Pero sí, en realidad que realmente se disfruta la comida, ya trabajaste, ya hiciste alguna actividad y pues sientes que los alimentos los tienes bien merecidos y de algún modo los disfrutas más. Ahora sí que como para vivir y no vivo para comer. Independientemente de lo que dice la ciencia y los estudios sobre el ayuno intermitente para perder grasa o perder peso, yo tengo como una creencia un poco más profunda y se remota a los tiempos cavernícolas, cuando en aquellos tiempos los alimentos no eran tan abundantes y cuando cazaban o cuando conseguían comida, pues tenían que llenarse bastante para llenar los almacenes de energía y así cuando no hubiera alimentos constantes, pues los cavernícolas, los ancestros, pudieran tener reservas de energía para que sus cuerpos funcionaran con regularidad. Pues yo creo que esa disposición genética de algún modo todavía está en nosotros y al dejar de consumir alimentos constantemente, pues dejamos al cuerpo que use sus almacenes de grasa, de glucógeno, para darnos energía y hacer nuestras funciones diarias. La tercera es que me siento más productivo y más ligero. Yo estructuro mi día para entrenar en ayunas, así es que siento como que activo mi día, me siento energizado y de alguna manera pues no estoy pensando en que me toca mi comida o simplemente como que es un estrés menos. Ya cuando tu cuerpo se acostumbra a correr con sus almacenes de energía, pues de una manera te vuelves más productivo porque así no tienes que estar comiendo todo el tiempo, ya nada más tienes una ventanita donde comes 3, 4 comiditas sabrosas. Ahora que lo hago con regularidad, lo estructuro y sigo una serie de reglas para así evitar los efectos negativos. Y una de ellas es no irme sin cenar. Sin cenar una comida completa con todos los macronutrientes, carbohidratos, proteínas y grasas, porque esa comida va a ser el combustible del día siguiente y va a evitar que mi cuerpo se descompense y se debilite y se sienta como les mencioné al principio. La segunda es que siempre trato de ingerir mis macronutrientes y micronutrientes completos. ¿Por qué? Porque es importante. Van a decir que parezco disco rayado, pero el entrenamiento, el rendimiento de mañana empieza desde hoy. Si hoy le doy a mi cuerpo buenos alimentos, buenos nutrientes, mi cuerpo almacena alguno de esos nutrientes para así funcionar bien el día de mañana.
La tercera es que yo entreno en ayunas. Siento que me va mejor y de alguna manera siento que hasta como acelero el ayuno, porque durante un entrenamiento pues el consumo calórico es más alto que si cuando estás en reposo. Pero cuando entreno tampoco me exijo mucho porque sé que mi cuerpo no tiene alimentos o no tiene nutrientes corriendo por el torrente sanguíneo y pues de alguna manera trato de no exigirle tanto. Hago muchos ejercicios funcionales, mucha movilidad y eso me hace sentir bien. Aparte también siento que de algún modo catabolizas músculo con un ayuno porque pues no traes nutrientes y de algún modo tu cuerpo tiene que usar almacenes de energía y en una de esas pues se puede traer o puede catabolizar la proteína de los músculos, que a lo mejor para una persona que va a ir a una competencia y se va a subir a una tarima y quiere cuidar la máxima masa muscular, pues el ayuno intermitente no es para ellos, pero por una persona que quiere mantenerse saludable, con porcentajes de grasa sanos, puede ser positivo. ¿Por qué les digo positivo? Porque de alguna manera se cataboliza la masa muscular. Recuerden que el cuerpo pues es inteligente, tiene memoria muscular y yo siento que se renuevan, ¿sí? Se renuevan, sí, se consume, se cataboliza la masa muscular, pero si le das una buena nutrición después del entrenamiento y durante el día, pues esos aminoácidos que se catabolizaron se reconstruyen y de alguna manera siento como que cambias la maquinaria. Por eso resalto lo del primer punto. Yo creo que esa es la parte más importante y si algo se pueden llevar de este video es eso. No se vayan sin cenar, no se descompensen el día anterior. A lo mejor un pequeño déficit calórico, pero nada que no los haga sentir débiles el día siguiente. Pues bueno, espero y alguna de esas recomendaciones les pueda servir. Yo voy a romper mi ayuno con estos deliciosos hotcakes. Saludos y espero verlos pronto.